En el corazón de una bulliciosa ciudad española, donde las antiguas calles susurraban cuentos de historia y la modernidad bailaba en los relucientes escaparates de las boutiques más chic, Elena García vivía una vida entretejida de sencillez y sueños. Como diseñadora gráfica en una pequeña pero próspera agencia de Valencia, creaba imágenes que daban vida a conceptos mundanos, y su creatividad era un pulso constante en su vida cotidiana. El apartamento de Elena, un modesto piso de 2 dormitorios en el vibrante barrio de El Carmen, estaba lleno de las huellas de su alma artística. Las paredes estaban salpicadas de lienzos, y su mesa de trabajo estaba llena de bocetos, todos ellos testimonio de su pasión. A pesar de las dificultades de vivir en una ciudad cara, gestionaba sus finanzas con gran precisión, y se aseguraba de poder permitirse pequeños caprichos, como visitas de fin de semana a galerías de arte locales, o salidas nocturnas con amigos a uno de los muchos bares de tapas del barrio. Sin embargo, el delicado equilibrio de la vida a menudo se ve alterado por fuerzas imprevistas. Fue en una fresca tarde de octubre, cuando el hilo de la apacible existencia de Elena se cortó bruscamente. De vuelta a casa tras un día de trabajo especialmente largo, con la mente ocupada en plazos y diseños, apenas se percató de las dos figuras que la seguían de cerca, hasta que fue demasiado tarde. A pocos pasos de su apartamento, le arrebataron violentamente del hombro el bolso, que contenía no solo el teléfono y las llaves, sino también todos sus ahorros, retirados ese mismo día para pagar el alquiler. La conmoción del atraco dejó a Elena aturdida y temblorosa en la calle poco iluminada, y la conciencia de que le habían robado su seguridad y sus pertenencias se fue asentando poco a poco como una niebla fría. La policía, cuando llegó, le ofreció garantías rutinarias y le tomó declaración, pero Elena sabía que la probabilidad de recuperar sus pérdidas era escasa. En las semanas siguientes, las consecuencias de aquella noche se desplegaron como un cruel tapiz. Su cuenta bancaria, que ya se tambaleaba al borde de su presupuesto, no pudo resistir la repentina sangría. Los ladrones no perdieron el tiempo y acumularon cargos en sus tarjetas de crédito antes de que pudiera denunciar su robo. Los ahorros que tan meticulosamente había reunido se habían esfumado, y sin familia cercana a la que recurrir, sus padres se habían retirado a un tranquilo pueblo de Andalucía, y ella era demasiado orgullosa para preocuparlos. Elena se enfrentaba a las crecientes facturas con una sensación de desesperación cada vez mayor. El casero se mostró comprensivo pero firme. Sin el alquiler del mes siguiente, no podía permitir que se quedara. A mediados de noviembre, Elena salió al frío de principios de invierno, con su vida empaquetada en unas cuantas bolsas. Las calles, que antes eran el lienzo de sus rutinas e inspiraciones diarias, se convirtieron en las paredes de su nuevo e inoportuno hogar. Su primera noche sin un techo bajo el que cobijarse marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de realidades más duras. Elena aprendió rápidamente las reglas tácitas de la supervivencia en la calle, desde conseguir lugares seguros para dormir lejos de miradas indiscretas, hasta encontrar comida en la generosidad de los refugios locales, o en las sobras de las puertas traseras de los cafés. A pesar de sus esfuerzos por mantener una apariencia de normalidad, mantenerse limpia y presentable, sus pertenencias meticulosamente organizadas, Elena sentía el peso de su situación en lo más profundo de sus huesos. La joven vibrante y esperanzada que una vez había visto la ciudad como un patio de recreo para sus ambiciones, ahora la veía a través de una lente nublada por la vulnerabilidad y el miedo. A medida que las semanas se convertían en meses, la resistencia de Elena se ponía a prueba una y otra vez. Se enfrentó a la fría indiferencia de los transeúntes y a la crueldad ocasional de las noches pasadas en el frío cortante. Sin embargo, incluso en sus momentos más bajos, una chispa de su antiguo yo, una mezcla de terquedad y esperanza, parpadeaba en su interior, negándose a extinguirse. Fue durante uno de esos momentos, mientras estaba sentada acurrucada en la puerta de una vieja librería, que hacía tiempo que había cerrado sus puertas, cuando el camino de Elena se cruzó con el de Mateo Ruiz. Mateo, un anciano de rostro amable, y ojos que parecían comprender la profundidad del dolor, le tendió una mano amiga que acabaría llevando a Elena a un mundo muy alejado de las duras calles, un mundo en el que la amabilidad podía ser la clave para un nuevo comienzo. Esta introducción sienta las bases para el viaje de Elena
desde la desesperación hasta el descubrimiento. Una narración de pérdida y redención que comienza con un simple acto de amabilidad por parte de un desconocido. Sigamos adelante con esta base, o avísame si tienes en mente ajustes específicos antes de continuar. A medida que el invierno se adentraba en Valencia, Elena se encontraba navegando por un mundo que le era completamente ajeno, un mundo definido por la dura realidad de la vida en las calles. Cada día que pasaba, se veía obligada a adaptarse, aprendiendo lecciones que los cómodos confines de su vida anterior nunca le habían exigido. Supervivencia y adaptación, 1000 palabras. El primer reto al que se enfrentó Elena fue cubrir sus necesidades básicas, comida y alojamiento. Pronto aprendió que sobrevivir en la calle requería un nivel de ingenio que nunca antes había necesitado. Sus días empezaban con la búsqueda de un desayuno en uno de los refugios locales donde los voluntarios servían comidas calientes a los sin techo de la ciudad. El calor de una comida podía aliviar el frío de la mañana, pero era el calor de la amabilidad humana lo que a veces le hacía llorar, recordándole su mundo anterior. El alojamiento era un asunto más complicado. La opción más segura, los albergues para personas sin hogar, solía estar llena, y la lista de espera podía ser desalentadoramente larga. Elena se vio obligada a buscar soluciones improvisadas. Aprendió a encontrar lugares que la protegieran de la intemperie, pasos subterráneos, rincones tranquilos de parques públicos, y en las noches más frías, las salas de espera de los hospitales abiertos, las 24 horas del día, donde podía permanecer sentada hasta el amanecer. Sus pertenencias eran pocas, pero para Elena lo eran todo. Las guardaba en una resistente mochila, una muda de ropa, artículos básicos de aseo, los documentos personales que le quedaban, y una pequeña colección de sus dibujos favoritos. Proteger estas posesiones se convirtió en una preocupación constante, ya que el robo era una amenaza habitual entre la población sin hogar. Más allá de la supervivencia física, Elena luchó contra el coste emocional y psicológico de su nueva vida. El aislamiento era profundo. Echaba de menos las charlas informales con colegas, las cenas llenas de risas con amigos y las rutinas reconfortantes de su vida anterior. Ahora, sus interacciones eran transaccionales, limitadas a breves intercambios con voluntarios del refugio o conversaciones cautelosas con otras personas sin hogar. Encuentros y desafíos, 1000 palabras. La vida en la calle también exponía a Elena a sus peligros inherentes. Una noche, mientras se instalaba en un rincón aparentemente seguro cerca de un café cerrado, fue abordada por un grupo de individuos de aspecto rudo. Le exigieron el dinero o los objetos de valor que tuviera, y, aunque ella no tenía mucho que ofrecer, el encuentro la dejó conmocionada y aún más desconfiada de su entorno. A partir de entonces, se aseguró de dormir en zonas más públicas, o donde las patrullas de policía eran frecuentes, sacrificando la privacidad por una apariencia de seguridad. El hambre era una compañera constante, y aunque los albergues ofrecían algunas comidas, había días en los que Elena tenía que recurrir a los restos desechados de los restaurantes locales. Pronto aprendió qué cafeterías eran más comprensivas con los sin techo, las que ofrecían una taza de café gratis, o las sobras del final del día que de otro modo se tirarían a la basura. A pesar de estas dificultades, hubo momentos de inesperada amabilidad que iluminaron sus días oscuros. Una tarde, mientras Elena estaba sentada tranquilamente en un banco del parque, una anciana se le acercó y le dio un bocadillo y un termo lleno de sopa caliente. La mujer, una enfermera jubilada llamada Isabel, escuchó la historia de Elena con compasión. Con el tiempo, entablaron amistad, e Isabel se convirtió en una fuente habitual de apoyo emocional y práctico. Otro reto importante era mantenerse sana. Las noches frías la hacían vulnerable a las enfermedades, y sin acceso a atención médica regular, incluso un resfriado común podía ser peligroso. Elena aprendió a acudir a las clínicas locales que ofrecían servicios gratuitos a los sin techo, pero a menudo tenía que soportar largas esperas y obstáculos burocráticos. A pesar de estas penurias, el espíritu de Elena, aunque puesto a prueba, empezó a adaptarse. Desarrolló una rutina que le proporcionaba una apariencia de estabilidad. Las mañanas eran para comer y buscar trabajo en la biblioteca local. Las tardes las pasaba en los parques o en casa de Isabel cuando hacía mal tiempo, y las noches las dedicaba a encontrar un lugar seguro donde dormir.
Esta nueva existencia distaba mucho de la vida que Elena había imaginado para sí misma, pero aprendió a encontrar pequeños momentos de paz e incluso de belleza en medio del caos. Empezó a dibujar de nuevo, capturando escenas de su vida cotidiana o de su imaginación, escenas que transmitían tanto la desesperación como los inesperados destellos de esperanza que definían su mundo. Sus interacciones también pintaron un retrato complejo de la falta de hogar. Había personas como ella, empujadas a esa situación por un giro del destino y luchando por encontrar una vida mejor. Pero también estaban los sin techo de larga duración, personas que llevaban años viviendo en la calle y que tenían sus propias historias de resistencia y desesperación. Con el paso de los meses, Elena se convirtió en parte de la ciudad como nunca antes lo había sido. Vio su belleza y su crudeza, su bondad y su crueldad, y a pesar de todo, se aferró a la esperanza de que este capítulo de su vida conduciría a otro más brillante. Era esa esperanza la que la mantenía en pie, la que la hacía creer en la posibilidad del cambio. Y el cambio, aunque ella aún no lo sabía, estaba a la vuelta de la esquina, en la forma de un anciano llamado Mateo Ruiz, cuya bondad le abriría la puerta a un futuro nuevo e inesperado. Meeting Mateo Ruiz. El encuentro que cambiaría la vida de Elena García tuvo lugar una gélida mañana de finales de febrero, casi 4 meses después de que se viera obligada a salir a la calle. Estaba sentada frente a la ornamentada fachada del Mercado Central de Valencia, un lugar que había llegado a preferir por su tránsito peatonal. La gente solía mostrarse más generosa cuando salía, fresca ante la vista de la abundante comida. Aquella mañana, Elena se fijó en un anciano que la observaba a corta distancia. Iba bien vestido, en claro contraste con los transeúntes que se apresuraban a pasar, absortos en sus propias preocupaciones. Su mirada no era compasiva ni desdeñosa, sino reflexiva, casi como si intentara leer la historia escrita en las líneas de cansancio de su rostro. Cuando el hombre se acercó, Elena preparó su respetuosa inclinación de cabeza habitual, la que reconocía la amabilidad de un donante sin abusar de su tiempo. Pero en lugar del rápido intercambio que esperaba, el hombre se detuvo, y sus ojos se encontraron con los de ella con una inquietante profundidad de comprensión. «Buenos días», dijo con una voz teñida de una calidez que parecía una manta en una noche fría. «No quiero molestar, pero ¿puedo invitarte a desayunar? Hay una cafetería justo enfrente». Sorprendida por la oferta, Elena dudó. Era raro que alguien le ofreciera algo más que calderilla o un bocadillo a medio comer. Su ofrecimiento insinuaba algo más personal, y una parte de ella retrocedió ante la vulnerabilidad que suponía aceptar una invitación así. Sin embargo, había algo en su comportamiento que sugería una amabilidad genuina sin ataduras. Con un asentimiento cauteloso, aceptó. El hombre se presentó como Mateo Ruiz. Mientras tomaban café y una comida caliente, que Elena saboreó lentamente, no solo por el sabor, sino también por la pizca de normalidad que aportaba a su día, Mateo compartió parte de su vida. Era viudo y sin hijos, un hombre de negocios jubilado que ahora dedicaba gran parte de su tiempo a obras de caridad, principalmente a ayudar a los sin techo. Explicó que su interés por la situación de ella era tanto personal como parte de un deseo más amplio de comprender la mejor manera de ayudar a las personas que viven en la calle. Queer confianza. Durante las semanas siguientes, Mateo se convirtió en una presencia habitual en la vida de Elena. A menudo aparecía por la mañana, a veces con un croissant recién hecho o una taza de chocolate caliente, y se sentaba con ella mientras empezaba el día. Sus conversaciones se fueron profundizando poco a poco, yendo más allá de los intercambios superficiales sobre sus penurias cotidianas para incluir recuerdos de su infancia en Andalucía, sus sueños de convertirse en una diseñadora gráfica de renombre y el giro inesperado que había dado su vida. Mateo escuchaba más que hablaba, pero cuando hablaba de su vida, hablaba de su difunta esposa, Lucía, y de cómo habían montado juntos un pequeño negocio, que se convirtió en una empresa de éxito. Tras su muerte, Mateo encontró consuelo ayudando a los demás, una misión que honraba su memoria y le daba un propósito. Cuando el frío invierno dio paso a los días más templados de la primavera, las visitas de Mateo ayudaron a descongelar el frío que se había instalado en el corazón de Elena. Una fría mañana, al notar que temblaba, Mateo le trajo una chaqueta, algo suave y cálido que le pareció demasiado nuevo para aceptarlo.
Tú lo necesitas más que yo, insistió Mateo suavemente, ayudándola a ponerse el abrigo. Y me siento mejor sabiendo que estás abrigada. Este gesto fue uno de tantos. Y cada acto de amabilidad fue erosionando el muro que Elena había construido a su alrededor. Empezó a confiar en él, no solo como benefactor, sino como amigo que realmente se preocupaba por su bienestar. Sus historias compartidas crearon un tapiz de experiencias compartidas y empatía. Mateo nunca la presionó más de lo que ella estaba dispuesta a compartir, y su presencia firme y discreta se convirtió en algo que ella esperaba cada día. An unexpected proposal. Una mañana, mientras observaban el bullicio de la ciudad desde su banco habitual, Mateo se volvió hacia Elena con una mirada seria. Elena, comenzó, he estado pensando mucho en tu situación y en cómo podría ayudarte de forma más sustancial. Tengo una propuesta para ti, pero quiero que la pienses detenidamente antes de responder. Hizo una pausa, dándole un momento para prepararse para lo que venía. Me gustaría que consideraras venir a trabajar para mí. Necesito a alguien que dirija un nuevo proyecto, un centro comunitario que estoy financiando. Su objetivo es proporcionar apoyo y recursos a las personas que luchan por salir adelante. Eres inteligente, ingeniosa, y entiendes lo que significa estar en esta posición. No se me ocurre nadie mejor para ayudar a dirigir este proyecto. Elena se quedó de piedra. La oferta era inesperada, una luz en la persistente penumbra en que se había convertido su vida. Sin embargo, la idea de volver a desempeñar un papel en el que tenía que ser responsable, capaz, y sobre todo, presentable, era desalentadora. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Estaba preparada para volver al mundo que se había visto obligada a dejar atrás? Al ver su vacilación, Mateo añadió, no tienes que decidirte ahora mismo. Tómate tu tiempo. Piensa en lo que quieres para tu futuro. Al considerar la propuesta de Mateo, Elena se dio cuenta de que podía ser su oportunidad de cambiar no solo sus circunstancias, sino también de marcar la diferencia para otras personas atrapadas en las crueles garras de la pobreza y la falta de hogar. Con el apoyo de Mateo podría reconstruir su vida y ofrecer la misma esperanza a los demás. Deepening relationship. A medida que los días se hacían más largos y los primeros atisbos de primavera empezaban a calentar la ciudad de Valencia, el vínculo entre Elena García y Mateo Ruiz se estrechaba. Sus encuentros, antes casuales y esporádicos, se habían convertido en parte habitual de su rutina. Mateo buscaba a Elena todas las mañanas, se aseguraba de que comiera algo caliente y de que sus necesidades inmediatas estuvieran cubiertas. Esas mañanas ya no eran solo para comer, sino que se habían convertido en puntos de encuentro vitales para el compañerismo y el aprendizaje compartido. Reuniones ordinarias. Cada día, Mateo llegaba con algo diferente. Un libro para que Elena leyera, nuevos materiales de arte para animarla a seguir dibujando, o a veces, simplemente un pastel recién hecho de una panadería cercana. Cada regalo, por pequeño que fuera, era un hilo en el creciente tejido de su amistad. Su lugar habitual era un banco del Parque Central, desde el que se podía contemplar tanto la bulliciosa vida de la ciudad como la tranquila vegetación. Allí, rodeados por el sonido de niños juguetones y el zumbido lejano del tráfico, hablaban durante horas. Mateo a menudo traía noticias de los avances en el proyecto del centro comunitario, compartía planos y bocetos, y pedía la opinión de Elena sobre diversos aspectos del diseño y la oferta de programas. Aprender unos de otros. A medida que se desarrollaban sus conversaciones, también lo hacían sus historias. Elena, que había guardado celosamente su pasado, empezó a hablar de su vida antes de quedarse sin hogar. Habló de sus estudios de diseño gráfico, de sus aspiraciones de dirigir algún día su propia empresa y de los diversos contratiempos que habían hecho descarrilar esos sueños. Mateo la escuchó atentamente, y no solo le prestó oídos, sino que también le dio consejos perspicaces, fruto de sus años de experiencia en el mundo empresarial. De Mateo, Elena aprendió las dificultades de los comienzos de su carrera, los riesgos que había asumido y las lecciones aprendidas de cada fracaso y éxito. Habló con cariño de su mujer, Lucía, que había sido su socia y el amor de su vida. Perderla fue un golpe del que sintió que nunca se recuperaría del todo, pero encontró consuelo ayudando a los demás, un propósito que mantuvo vivo el espíritu de Lucía en su corazón. Hay algo curativo en devolver,
explicó Mateo una mañana fresca, mientras sus ojos seguían el vuelo de una paloma por el parque. Lucía siempre creyó que nuestras fortunas estaban destinadas a ser compartidas, que el verdadero éxito viene de levantar a los demás mientras nosotros subimos. Supongo que por eso tengo tantas ganas de que el centro comunitario salga adelante. Elena absorbió cada palabra, encontrando paralelismos en sus deseos de influir positivamente en el mundo, aunque desde puntos de partida muy diferentes. Proyectos compartidos. Cuando la primavera se convirtió en verano, Mateo empezó a involucrar a Elena más directamente en el desarrollo del centro comunitario. La presentó a los arquitectos y planificadores y se aseguró de que participara en todas las reuniones y decisiones. Su visión de las necesidades de los sin techo, extraída de sus duras experiencias, resultó inestimable para dar forma a la misión del centro. Pasaban las tardes trabajando codo con codo en el despacho de Mateo, un espacio que había habilitado en un pequeño edificio de su propiedad, cerca del centro de la ciudad. Fue durante estas sesiones cuando Elena sintió que su antiguo yo resurgía, reforzado por la confianza de Mateo en sus habilidades. Su capacidad innata de organización y su talento creativo influyeron notablemente en el proyecto. Apoyo mutuo y retos. A pesar de los cambios positivos en su vida, Elena seguía enfrentándose a retos. La transición de la calle a un entorno estructurado era a veces abrumadora. Luchaba contra sentimientos de incapacidad y temía fracasar en esta nueva oportunidad que se le había dado. Mateo se convirtió en su apoyo incondicional, animándola en los momentos de duda. «Eres más fuerte de lo que crees», le decía, un amable recordatorio de su resistencia. «Y no estás sola en esto. Ahora somos un equipo». Fue durante una semana particularmente dura, cuando Elena sintió que el peso de sus responsabilidades se cernía más grande que nunca, que Mateo compartió una revelación personal que los acercó aún más. «Después de la muerte de Lucía, me sentí perdido», confió, con voz baja y firme. «Había días que no sabía cómo afrontar la soledad, pero entonces me di cuenta de que cada día que conseguía levantarme y hacer algo, por pequeño que fuera, era un paso para recuperar mi vida». Está bien sentirse abrumada, Elena. Forma parte del viaje. Este intercambio de vulnerabilidades fue un punto de inflexión para Elena. Ver al hombre que se había convertido en su mentor y amigo reconocer abiertamente sus dificultades, le dio fuerzas para aceptar las suyas. Esto consolidó su vínculo, transformándolo de uno de benefactor y beneficiario en uno de verdaderos iguales. Employer Horizontals. Cuando el centro comunitario abrió sus puertas, Elena ya no era solo una participante en los proyectos de Mateo, sino una co-creadora. El centro se convirtió en un faro en la comunidad, ofreciendo no solo refugio y comidas, sino clases, formación laboral y un espacio seguro para que los sin techo encontraran su lugar. Elena se hizo cargo de un programa diseñado para enseñar diseño gráfico y otras destrezas digitales, transmitiendo sus conocimientos a otras personas deseosas de cambiar sus circunstancias. Ver a sus alumnos crecer y triunfar bajo su dirección la llenó de una sensación de logro y propósito que no había sentido desde sus días como diseñadora. Mateo, al ver el impacto positivo que Elena tenía en la comunidad y cómo había prosperado en su nuevo papel, supo que había tomado la decisión correcta al incorporarla a su vida y a sus proyectos. Juntos, no solo habían transformado sus propias vidas, sino que también estaban transformando las vidas de innumerables personas. Gracias a sus reuniones periódicas y al propósito común que les impulsaba, Elena y Mateo habían descubierto una amistad profunda y duradera. Habían aprendido el uno del otro, se habían apoyado mutuamente en pruebas personales y habían encontrado nuevas formas de contribuir al mundo que les rodeaba. Su relación, enriquecida por el respeto mutuo y las experiencias compartidas, fue un testimonio del poder de la amabilidad y de los caminos inesperados que puede forjar. Descubrimiento y conflicto. El centro comunitario llevaba abierto varios meses, y su éxito era evidente en el vibrante zumbido de actividad que llenaba sus pasillos a diario. Elena, ahora un miembro respetado del equipo, dirigía varios proyectos con confianza y gracia. El centro se había convertido en un santuario para muchos, un lugar donde los desplazados y los oprimidos encontraban esperanza y ayuda. The Revelation. Un día, mientras Elena organizaba una gala de recaudación de fondos para apoyar la ampliación del centro,
descubrió algo que sacudiría los cimientos de su relación con Mateo. Le habían encargado preparar una presentación sobre los benefactores del centro y sus contribuciones. Mientras revisaba los documentos financieros para garantizar su exactitud, Elena se topó con extractos bancarios y registros de donaciones que revelaban el alcance de la riqueza de Mateo. Las cifras eran asombrosas, millones de euros, mucho más de lo que ella había imaginado. El descubrimiento fue accidental, pero la golpeó con la fuerza de una revelación. Elena sabía que Mateo tenía una situación económica desahogada. Había mencionado sus exitosos negocios y su jubilación, pero la realidad de su riqueza era algo totalmente distinto. No era solo un jubilado al que le había ido bien, era millonario varias veces, capaz de cambiar vidas de un plumazo. Conflicto interno. Este nuevo conocimiento desencadenó una tormenta de emociones en Elena. Sintió una repentina e inquietante mezcla de traición y confusión. ¿Por qué Mateo nunca había revelado el verdadero alcance de su riqueza? ¿Había pensado que ella lo trataría de manera diferente? ¿O había otra razón por la que había mantenido esta parte de su vida tan privada? Las preguntas corrían por su mente mientras trataba de alinear esta revelación con el hombre que creía conocer. Mateo no había sido más que amable y comprensivo, un verdadero amigo y mentor. Sin embargo, este secreto sobre su riqueza arrojaba una sombra sobre su relación. Elena se preguntó si su ayuda había sido alguna forma de diversión para él, una manera de pasar el tiempo en su retiro en lugar de la bondad genuina que ella había percibido. Estas dudas la atormentaban, nublando su visión de todo lo bueno que habían logrado juntos. Se encontró escudriñando conversaciones pasadas, buscando signos de condescendencia o intenciones ocultas. La calidez que había caracterizado sus interacciones con Mateo ahora parecía teñida de sospecha. Confrontation. Tras varios días luchando con sus sentimientos, Elena decidió que tenía que enfrentarse a Mateo. Se reunieron en su lugar habitual en el parque, con el pretexto de discutir la próxima gala, pero cuando se sentaron, Elena ya no podía contener sus preguntas. Mateo, comenzó, con voz firme a pesar de la agitación interior. Accidentalmente encontré algunos documentos financieros mientras preparaba la gala. Vi la magnitud de tus contribuciones. ¿Y tu riqueza? ¿Por qué no me dijiste que eras millonario? Mateo la miró, su expresión ilegible por un momento antes de suavizarse. Elena, le dijo suavemente, nunca quise que mi situación económica fuera un secreto, pero tampoco quería que definiera nuestra relación. Temía que si ponía todas mis cartas sobre la mesa, podría cambiar cómo me veías, o peor, cómo te veías a ti misma en relación conmigo. Su respuesta tenía sentido, pero no calmó del todo los sentimientos encontrados de Elena. ¿Pero nuestra amistad no merece honestidad? Creía que ya habíamos dejado de ocultarnos partes importantes de nuestras vidas, replicó Elena, con el dolor claramente reflejado en su voz. Mateo asintió, entendiendo su punto de vista. Tienes razón, y te pido disculpas si mi omisión te ha herido. Mis intenciones nunca fueron engañarte o menospreciarte. He visto con demasiada frecuencia cómo el dinero puede complicar las relaciones, y quería que la nuestra se basara en el respeto mutuo y los objetivos compartidos, no en lo que yo pudiera ofrecer económicamente. Resolución de malentendidos. La conversación que siguió fue larga y cargada de emoción, pero también fue purificadora. Mateo habló más de su pasado, incluida la experiencia de aislamiento de quienes se habían hecho amigos suyos por su riqueza, y no por su persona. Elena escuchó. Sus sentimientos iniciales de traición dieron paso a una comprensión más profunda del enfoque cauteloso de Mateo. Mientras hablaban, Elena se dio cuenta de que las acciones de Mateo siempre habían hablado de su integridad y amabilidad. Su renuencia a revelar todo el alcance de su riqueza era parte de su deseo de proteger la pureza de su asociación, no un plan para engañar. Al final de la conversación, Elena sintió que se le quitaba un peso de encima. Había entrado en la conversación llena de dudas, pero la dejó con su confianza en Mateo restaurada. Acordaron ser más abiertos el uno con el otro en el futuro, reforzando los cimientos de su amistad con renovada honestidad. Moving forward. La resolución de este conflicto marcó un punto de inflexión en el camino de Elena. Había afrontado un reto que puso a prueba su confianza, y había salido de él con una relación más sólida y transparente. Al continuar su trabajo en el centro comunitario,
Tanto Elena como Mateo sintieron un renovado sentido de propósito y compromiso con su causa, fortalecidos por las pruebas que habían superado juntos. Su relación, antes amenazada por verdades no dichas, prosperaba ahora gracias a la comprensión mutua de que la honestidad y el respeto eran los pilares sobre los que se construía la verdadera amistad. Transformación y oportunidad. Tras su sincera conversación en el parque, el vínculo entre Elena y Mateo se fortaleció. Ambos tenían claro que su amistad estaba arraigada en un profundo respeto mutuo y en el compromiso compartido de ayudar a los demás. Este entendimiento les unió más, permitiéndoles centrarse en su trabajo con renovado vigor. A medida que el centro comunitario prosperaba, Mateo vio la oportunidad de seguir ayudando a Elena a recuperar la vida que había perdido. Mateo's offer. Un día de finales de verano, mientras repasaban los éxitos recientes del centro y planificaban los proyectos futuros, Mateo se dirigió a Elena con expresión seria. Elena, has contribuido decisivamente al éxito de este centro, empezó, con un tono que transmitía admiración y sinceridad. He estado considerando la mejor manera de apoyarte para que sigas creciendo, no solo aquí en el centro, sino también en tu vida personal. Elena escuchó con una mezcla de curiosidad y aprensión gestándose en su interior. Me gustaría ofrecerle un puesto más permanente en el centro, continuó Mateo. No solo como gestora de proyectos, sino como socia en todos mis esfuerzos filantrópicos. Y hizo una pausa, asegurándose de que tenía toda su atención. También me gustaría ofrecerle un lugar para quedarse. Tengo un pequeño apartamento cerca de aquí. Es tuyo si lo quieres. No se trata solo de caridad, Elena. Se trata de darte el espacio que necesitas para reconstruir tu vida en tus propios términos. La oferta era generosa, abrumadora. Elena sintió un torrente de emociones, gratitud, alivio, pero también una punzada de miedo. Aceptar significaba volver a entrar de lleno en un mundo del que se había visto obligada a salir. Significaba reconstruir su vida de una forma que apenas se había atrevido a esperar. Elena's decision. Elena pasó los días siguientes contemplando la oferta de Mateo. El apartamento le proporcionaría no solo un techo, sino un santuario donde recuperar su independencia. La oferta de trabajo era igualmente transformadora. Era una oportunidad para remodelar su identidad, no como víctima de las circunstancias, sino como líder y defensora de los que seguían luchando. Sus dudas iniciales se debían al miedo a depender de la generosidad de Mateo. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que lo que Mateo le ofrecía no era solo caridad, sino empoderamiento. Le ofrecía herramientas para ayudarse a sí misma y a los demás, reforzando su misión común con apoyo práctico. Influida por la inquebrantable amabilidad de Mateo y la confianza que habían fomentado, Elena decidió aceptar su oferta. Ella se reunió con él en el centro, su decisión clara en su mente. Mateo, dijo con voz firme y segura, he pensado mucho en tu oferta. Es más que generosa, es un salvavidas. Acepto, no solo porque necesito ayuda, sino porque quiero continuar el trabajo que hemos empezado aquí. Quiero ayudar a otros a encontrar la misma esperanza que usted me ha dado a mí. La cara de Mateo se iluminó con una sonrisa genuina. Me alegra oír eso, Elena. Sé que es un gran paso, pero no estás sola. Estamos juntos en esto. Un nuevo comienzo. Mudarse al apartamento fue una experiencia surrealista para Elena. Cada habitación que recorría la alejaba de sus penurias pasadas. El espacio era modesto pero luminoso, con ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana y ofrecían vistas a un pequeño y tranquilo jardín. Era un marcado contraste con las sombras a las que se había acostumbrado en las calles. Mientras desempaquetaba sus pocas pertenencias y contemplaba su nuevo entorno, Elena sintió un profundo sentimiento de gratitud y determinación. La estabilidad de volver a tener un hogar la enraizaba y reforzaba su decisión de aprovechar al máximo esta nueva etapa. Con su situación vital asegurada, Elena se volcó en su trabajo con un entusiasmo aún mayor. Su nuevo papel en el centro le permitió aprovechar al máximo sus conocimientos. Puso en marcha programas que combinaban sus conocimientos de diseño con formación práctica para personas sin hogar. Sus propias experiencias enriquecieron su capacidad para conectar con las personas con las que trabajaba y empoderarlas, haciendo que los programas fueran muy eficaces y respetados. Impacto y crecimiento.
El impacto del trabajo de Elena pronto se hizo evidente. Las historias de éxito se multiplicaron, y muchos de los beneficiarios del centro encontraron empleo, y algunos incluso volvieron como voluntarios, o contribuyeron a los proyectos del centro. La historia de Elena se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio del poder de la resiliencia y de la importancia del apoyo comunitario. A medida que construía su nueva vida, la confianza de Elena crecía. La gratitud que sentía hacia Mateo se transformó en un profundo respeto y en una asociación verdaderamente colaborativa. Juntos ampliaron el alcance del centro, consiguiendo financiación adicional y asociaciones que les permitieron ayudar a más personas. La transformación de Elena, de una vida destrozada por la desgracia, a otra enriquecida por el propósito y la comunidad, fue profunda. Fue un viaje marcado por las dificultades, pero también por un crecimiento increíble y el redescubrimiento de su propia fuerza y potencial. Reflection. En los tranquilos momentos de reflexión, Elena pensaba a menudo en su primer encuentro con Mateo. El camino desde allí hasta aquí había sido inesperado y a menudo difícil, pero estaba lleno de lecciones inestimables sobre la confianza, la bondad y la resistencia del espíritu humano. La fe de Mateo en ella había sido el catalizador, pero fue su propia determinación y compromiso con su nueva vida lo que consolidó su éxito. Rebuilding Life. La transición de Elena a su nuevo puesto estuvo marcada por una vibrante oleada de actividad. Con la seguridad de un hogar estable y un propósito definitivo, estaba preparada para reclamar su lugar en el mundo, esta vez con una nueva fuerza y una perspectiva moldeada por sus experiencias pasadas. New Beginnings. Mateo había ofrecido a Elena un puesto que era algo más que un trabajo. Era una oportunidad de influir en la dirección de sus esfuerzos filantrópicos y desempeñar un papel clave en la gestión de una de sus empresas más pequeñas. Este negocio, una empresa de diseño boutique que operaba bajo la ética de la responsabilidad social, encajaba perfectamente con las habilidades y la pasión de Elena. En su primer día, Elena entró en la oficina del bufete, un espacio moderno lleno de luz natural y obras de arte vibrantes, con una mezcla de emoción y nervios. Sus compañeros le dieron una calurosa bienvenida, claramente informados por Mateo sobre su historia y su papel no solo como miembro del equipo, sino como líder en ciernes. Elena se encargó de supervisar los proyectos creativos de la empresa, muchos de los cuales incluían campañas para causas sociales. Fue un papel que le permitió combinar su talento artístico con su profundo compromiso con el impacto social, creando campañas que no solo eran visualmente atractivas, sino que también tenían una base ética. Habilidades y crecimiento. Los primeros meses fueron una curva de aprendizaje pronunciada. Elena tuvo que familiarizarse con los aspectos empresariales de la empresa, desde la gestión del presupuesto hasta las relaciones con los clientes. Mateo le proporcionó mentores de su red, profesionales experimentados que enseñaron a Elena los matices de la gestión empresarial. Ella asimiló cada lección, aplicándola con una aptitud natural que ni siquiera ella se había dado cuenta de que poseía. A medida que aumentaba su conocimiento del negocio, también lo hacía su confianza. Se encontró a sí misma dirigiendo reuniones con clientes, discutiendo enfoques estratégicos con facilidad y proponiendo ideas innovadoras que a menudo eran acogidas con entusiasmo y aprobación. Su capacidad para conectar con los clientes a nivel personal, comprendiendo sus necesidades y visiones, se convirtió en uno de sus activos más fuertes. Elena también aportó una perspectiva única a los proyectos de la empresa, abogando por campañas dirigidas a cuestiones sociales que le eran muy queridas: la falta de vivienda, la pobreza y la exclusión social. Bajo su dirección, el bufete emprendió varias campañas de gran repercusión que concienciaron y recaudaron fondos para estas causas, mejorando la reputación del bufete como líder en prácticas empresariales socialmente responsables. Impacto y reconocimiento. El éxito de Elena no pasó desapercibido. En menos de un año apareció en varias revistas de negocios y diseño como estrella emergente del sector. Los artículos destacaban no solo su talento creativo, sino también su singular trayectoria desde la indigencia hasta el liderazgo, lo que inspiró a los lectores y atrajo más atención hacia las causas que defendía. Su trabajo en la empresa tuvo un efecto dominó en la comunidad.
Las campañas que dirigió contribuyeron a una mayor concienciación sobre los problemas sociales, impulsando el compromiso público y las donaciones a diversas causas. Utilizó su plataforma para abogar por cambios sistémicos en la forma en que las empresas abordan la responsabilidad social, instándolas a considerar el impacto más amplio de sus operaciones en la sociedad. Crecimiento personal y reflexión. Más allá de sus logros profesionales, Elena experimentó un profundo crecimiento personal. El trabajo le había devuelto la autoestima y reavivado su pasión por el arte y el diseño. Empezó a ver su pasado no como un periodo de derrota, sino como un valioso capítulo que la había dotado de resiliencia, empatía y una comprensión más profunda de la condición humana. En su nueva estabilidad, Elena también encontró tiempo para sus aficiones personales. Retomó la pintura, su primer amor, y organizó una pequeña exposición de sus obras en una galería local. Las obras, vibrantes y emotivas, representaban escenas de su viaje, desde los momentos más oscuros hasta los triunfales, y cada lienzo contaba una historia de lucha y redención. Reconnecting and Giving Back. Uno de los aspectos más gratificantes de la nueva vida de Elena fue su capacidad para retribuir. Se convirtió en mentora de jóvenes artistas y diseñadores, sobre todo de los más desfavorecidos. Visitaba a menudo el centro comunitario, daba charlas y talleres, y compartía su historia para inspirar a otros que se enfrentaban a dificultades. Elena también creó un fondo de becas para aspirantes a diseñadores que carecían de recursos para proseguir su formación. Quería abrir puertas a los demás como Mateo había hecho con ella, creando oportunidades para que el talento y la determinación florecieran independientemente de las circunstancias de cada uno. Un nuevo capítulo. Cuando Elena estaba sentada en su oficina, bien equipada, planificando la próxima campaña, a menudo miraba una pequeña foto enmarcada en su escritorio. Una foto de ella y Mateo en la inauguración del centro comunitario. Era un recordatorio del punto de partida de su viaje, de la bondad que la había sacado de la desesperación y de la responsabilidad que sentía de extender esa bondad a los demás. Su vida, antes marcada por la incertidumbre y las dificultades, se definía ahora por el propósito y la búsqueda de un impacto significativo. Elena no solo había reconstruido su vida, sino que la había transformado en un testimonio del poder de la resiliencia y la compasión. Conclusión. Un nuevo horizonte. El viaje de Elena García desde las profundidades de la desesperación hasta la cima del éxito, y la repercusión ha sido extraordinario. Sentada en su despacho con vistas a la vibrante ciudad de Valencia, que antes le había parecido tan dura e implacable, sintió una profunda sensación de logro y propósito. Su vida había cerrado el círculo, pero era un círculo que seguía ampliándose para incluir y elevar a los demás. Full circle. Utilizando su nueva posición como socia en los negocios de Mateo y sus esfuerzos filantrópicos, Elena se comprometió ferozmente a utilizar sus recursos e influencia para ayudar a los que seguían luchando contra la falta de vivienda. Inició una serie de programas diseñados específicamente para la comunidad de personas sin hogar, integrando la formación laboral con talleres de habilidades creativas que ella misma impartía. Estos programas no solo dotaban a los participantes de habilidades prácticas, sino que también pretendían devolverles la confianza y el sentido de la dignidad. Además, Elena aprovechó sus contactos profesionales para crear prácticas y puestos de trabajo en los sectores del diseño y la empresa, abogando por que las empresas adoptaran prácticas de contratación más integradoras. Sus iniciativas tuvieron éxito y consiguieron que disminuyera notablemente el número de personas sin hogar crónicas en su comunidad. Su proyecto más ambicioso fue la creación de un pequeño complejo de viviendas, financiado mediante una combinación de donaciones privadas y subvenciones públicas. Llamada Lucia's Haven, en honor a la difunta esposa de Mateo, la urbanización no solo ofrecía refugio, sino también una comunidad de apoyo a sus residentes, con asesoramiento continuo y formación en habilidades para la vida. Reflexiones y futuro. En momentos más tranquilos, Elena reflexionaba a menudo sobre su increíble viaje. Se daba cuenta de que cada paso de su camino, por doloroso que fuera en su momento, había sido necesario para convertirla en la mujer que ha llegado a ser. Sus experiencias en la calle, aunque llenas de penurias, la habían dotado de una empatía sin parangón,
y de un profundo deseo de cambiar la vida de otras personas que se enfrentaban a retos similares. De cara al futuro, Elena se sentía llena de optimismo. Planeaba ampliar sus programas de ayuda a otras ciudades, con la esperanza de repetir su éxito y crear una red de apoyo para las personas sin hogar en toda España. También soñaba con crear una fundación dedicada a erradicar el sinhogarismo, imaginando un futuro en el que nadie tuviera que pasar por las penurias a las que ella se había enfrentado. Su relación con Mateo siguió siendo la piedra angular de su vida personal y profesional. Siguieron trabajando estrechamente, con un vínculo reforzado por el respeto mutuo y una visión compartida. Mateo, siempre humilde, decía a menudo que Elena había aportado tanto a su vida como él a la suya, sino más. Acknowledging Mateo's role. En una gala para celebrar el 5º aniversario del centro comunitario, Elena subió al escenario para pronunciar un discurso que fue retransmitido por varios medios de comunicación. La sala estaba llena de simpatizantes, personal y algunas de las muchas personas que se habían beneficiado de los servicios del centro. Señoras y señores, comenzó Elena con voz firme y clara, esta noche mientras celebramos los notables logros de este centro, debo reconocer a la persona sin la cual nada de esto habría sido posible, Mateo Ruiz. Hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, que estaba sentado en primera fila, con una expresión de tranquilo orgullo. Mateo vio potencial en mí cuando yo no podía verlo en mí mismo. Me ofreció una mano, no solo una limosna, y me enseñó el verdadero significado de la generosidad y el liderazgo. Su fe en mis capacidades cambió mi vida y, a su vez, las vidas de todas las personas a las que ha llegado este centro. Los aplausos que siguieron fueron sinceros y atronadores, testimonio del impacto de sus esfuerzos colectivos y de la gran estima en que se tenían ambos. Legado y continuación del viaje. A medida que avanzaba la velada, Elena se mezclaba con los invitados, compartiendo historias y reflexiones sobre sus experiencias. Estaba claro que se había convertido en una figura de inspiración y esperanza para muchos. Mirando hacia adelante, Elena sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Aún le quedaban muchos retos que afrontar y vidas que tocar. Pero estaba preparada para lo que le esperara, armada de conocimientos, compasión y un espíritu implacable. Sus últimos pensamientos antes de que terminara la noche fueron de gratitud y determinación. Esto es solo el principio, pensó para sí misma. Queda mucho por hacer, y yo solo estoy empezando. La historia de Elena, desde las profundidades de la desesperación hasta convertirse en un faro de esperanza, no era solo la suya, sino una narración compartida por todos aquellos a los que había ayudado a lo largo del camino. Fue un poderoso recordatorio del impacto que puede tener una sola persona, impulsada por la resiliencia y un profundo deseo de marcar la diferencia en el mundo.